45. Martin Luther King. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacer eso. Martin Luther King, Jr. Después de mi última reunión con la luz, ya estaba preparado para embarcarme en un nuevo viaje al pasado. En esta ocasión, por primera vez, regresaba a los Estados Unidos, justo a la época de mi última encarnación. En aquellos tiempos, Martin Luther King era un héroe para muchos de nosotros. Yo no estaba seguro de cuál era la carta que él jugaba en todo este juego entre la luz y la oscuridad, pero, como dijo una vez el Dr. King, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede expulsarla. Kika y Coco vinieron a saludarme. ¿Estás preparado, Sebastián?, preguntó Kika. Sí, así lo creo, respondí. Harás algo inusual. Regresarás a la época de tu última encarnación. Muchas cosas te serán familiares y esto no debe ser un impedimento para traernos una visión clara de Martin Luther King y la carta que él protagonizó en este juego entre la luz y la oscuridad, dijo Coco. Entiendo, asentí. De acuerdo, entonces que comience tu viaje, declaró Kika. Caminamos los tres juntos hasta la sala de proyección y búsqueda del conocimiento. Una vez que llegamos allí, me despedí de ellos, comencé a caminar adentro de esa enorme pantalla e inmediatamente me encontré flotando sobre Atlanta, Georgia. Era el 15 de enero de 1929. No me pude contener y sumé los números. 1 más 5 más 1 más 1 más 9 más 2 más 9 igual 28. 8 más 2 igual 10. 1 más 0 igual 1. El número de nacimiento del Dr. King era el número 1, el número de un líder. Sí, el Dr. King sería un líder para toda la humanidad, pero principalmente sería el gran líder del pueblo afroamericano. Martin Luther King tuvo un sueño que quiso compartir con todos nosotros. Como él mismo lo expresó, cada hombre deberá decidir si caminará en la luz del altruismo creador o en la oscuridad del egoísmo destructivo. El primer nombre con el que fue bautizado el Dr. King fue Michael. Sin embargo, durante un viaje a Alemania con el fin de asistir al quinto Congreso de la Alianza Bautista Mundial en 1934, su padre decidió cambiar el nombre Michael por el de Martin Luther en honor al reformador protestante Martín Lutero. Inmediatamente me pregunté qué era lo que la luz quería que yo viera o aprendiera en relación con este hecho. Martín Lutero fue un gran reformador que fundó el protestantismo y el Dr. Luther King iba a fundar e impulsar un movimiento social nunca antes visto en los Estados Unidos. Detalles de su biografía nos revelan que tanto en su niñez como en su juventud le gustaba cantar en diferentes iglesias de Atlanta y su canción favorita era siempre «Quiero ser cada vez más como Jesús». Todos sabemos que nuestro nombre es nuestra personalidad. Nuestro nombre raramente cambia. Sin embargo, nuestra vida cambia cuando cambiamos nuestro nombre. La energía del nombre de nacimiento siempre permanece con nosotros. ¿Habrían sido diferentes las cosas para el Dr. King si hubiera mantenido el nombre de Michael King? Los hombres raramente cambian sus nombres. En general, mantienen su nombre desde el nacimiento hasta la muerte. Para las mujeres, en cambio, hay países, entre ellos los Estados Unidos, en los cuales es común que adopten el apellido de sus maridos. Por supuesto, este hecho cambia las vibraciones de su nombre original. Quedan unidas a un nuevo apellido como símbolo de unidad con sus esposos. Los inmigrantes también cambian sus nombres con frecuencia. Cuando se naturalizan estadounidenses, muchos de ellos quitan su segundo apellido, lo cual también cambia la vibración de sus nombres. Pero continuemos con la vida de Martin Luther King. El Dr. King nació en Atlanta y asistió a la secundaria Booker T. Wesley. Allí comenzó a darse a conocer por su alta capacidad de oratoria y, como resultado de ello, decidió unirse al equipo de debate del colegio. Durante su año como junior, al regresar a Atlanta desde Dublín, Georgia, King experimentó lo que él calificó como el mayor enfado que jamás experimenté. El hecho tuvo lugar cuando el joven King subió a un autobús y el conductor le ordenó tanto a él como a su maestro que permanecieran de pie, mientras que los pasajeros blancos podían sentarse. En un primer momento el joven King se negó a cumplir con la orden del conductor, pero la aceptó cuando su maestro le explicó que estaría violando la ley si desobedecía. El incidente tuvo un profundo impacto en su vida y le hizo creer que debemos desarrollar y mantener la capacidad de perdonar. Quien no tiene el poder de perdonar está desprovisto del poder de amar. Existe algo bueno en lo peor de nosotros y algo malo en lo mejor de nosotros. Cuando descubrimos esto,
somos menos propensos a odiar a nuestros enemigos. ¿Odiaría el joven King al conductor que lo humilló? Probablemente sí, pero aún a esa temprana edad es posible que reconociera que nuestras vidas terminan el día que callamos sobre las cosas que importan. A los 15 años, Martin Luther King ingresó en el Morehouse College. En 1947, a los 18 años, decidió ingresar en el ministerio pastoral porque creía profundamente que la Iglesia Bautista le ofrecía el mejor camino para satisfacer su urgente necesidad de servir a la humanidad. En 1948 se graduó en el Morehouse College con una licenciatura en Sociología y años más tarde se inscribió en el Seminario Teológico Crozer en Chester, Pensilvania, de donde se graduó en 1951 con un máster en Teología. El 18 de junio de 1953, Martin Luther King contrajo matrimonio con Coretta Scott en Heiberger, Alabama. Tuvieron 4 hijos. El 5 de junio de 1955, King recibió su PhD en Teología obtenido en la Universidad de Boston. Poco antes, en 1954, King empezó a ejercer su labor como pastor evangélico en la Dexter Avenue Baptist Church en Montgomery, Alabama. Probablemente no se trataba de una coincidencia, sino de que estaba escrito en su destino que estuviera en Montgomery, ya que esta fue la ciudad escogida por los Estados Confederados para declarar su independencia de los Estados Unidos. Esta declaración de independencia, efectuada en Montgomery el 4 de febrero de 1861, 4 más 2 más 1 más 8 más 6 más 1 igual 22, dio origen a la Guerra Civil Norteamericana. Un año más tarde empezó en esa ciudad lo que se conoció como el boicot de los autobuses del transporte público, que resultó ser un evento crucial en el desarrollo de la lucha por los derechos civiles de los Estados Unidos. Todo comenzó cuando Rosa Parks, una mujer afroamericana, rehusó ceder su asiento a un ciudadano blanco. El Dr. King inmediatamente pudo sentir el dolor y la frustración experimentada por Rosa Parks, ya que él había sufrido la misma humillación tan solo unos años antes. La mayor tragedia no es la opresión y la crueldad de la gente malvada, sino el silencio de la gente buena. Así se inició el movimiento por los derechos civiles y Martin Luther King fue su gran líder. La primera victoria del movimiento se produjo el 20 de diciembre de 1956, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucionales las leyes que establecían la segregación en los autobuses públicos en Alabama y consecuentemente en la ciudad de Montgomery. ¿Fue el Dr. King un revolucionario?, reflexioné. De alguna forma podríamos decir que sí lo fue, pero él no quería destruir la sociedad en la que creció, simplemente quería transformarla, ya que la expresión de hoy en Montgomery es la expresión de 50.000 personas que están cansadas de ser avasalladas, y la única arma que tenemos en nuestras manos es la protesta. Eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Era eso suficiente?, seguí cavilando. Recuerdo perfectamente ese momento en Alabama. Lo vi por televisión, pero ahora que estaba presente lo estaba viviendo. ¿Tenía miedo King? Por supuesto, pero decía, el tiempo siempre es el correcto para hacer lo que es correcto. El Dr. King podría haberse quedado en su iglesia sin hacer nada, pero era una carta de la luz y para la luz, como él expresó. La última medida de un hombre no es en dónde se encuentra en momentos de comodidad y de conveniencia, sino en dónde se encuentran los momentos de desafío y controversia. ¿Tenía el Dr. King dudas acerca del éxito del movimiento? Por supuesto que las tenía. Como bien lo señaló en una oportunidad, el mundo ahora demanda una madurez por parte de América que quizás no podamos alcanzar. ¿Estaban preparados los Estados Unidos para el movimiento por los derechos civiles impulsados por el Dr. King? Pensé con verdadera inquietud. King fue criticado desde el primer momento en el que incursionó en la arena política. En un principio, las críticas tenían relación con su nombre. Sus críticos le recordaban que él nunca había cambiado su nombre legalmente y que no obstante lo continuaba utilizando porque él creía que Martin Luther tenía un mayor atractivo que Michael. Poco tiempo después fue acusado de plagiar su disertación doctoral y más tarde se le acusó también de robar a otro predicador su famoso discurso «Yo tengo un sueño». Por si eso no fuera suficiente, también fue acusado de tener una obsesión desmesurada por las prostitutas blancas y que utilizaba las donaciones de los fieles para pagar sus relaciones con ellas. Si bien es cierto que hasta hoy no se ha descubierto ningún registro oficial que documente el cambio legal de nombre de Michael a Martin, habría que preguntarse,
¿Qué es lo que constituye realmente un cambio de nombre legal? ¿Acaso muchos actores no cambian sus nombres por otros que consideran más atractivos? No hay duda de que el Dr. King proyectó una imagen más poderosa con su nuevo nombre, Martin Luther, que con su nombre original, Michael. Pero, ¿qué es nuestra vida en la Tierra sino una actuación? ¿No somos actores personificando nuestros papeles? ¿No nos damos cuenta de que los seres humanos no somos más que los instrumentos de un juego entre dioses? El Dr. King era un actor en todo este drama y desempeñó su papel a la perfección, con el fin de demostrarnos que el progreso humano no es ni automático ni inevitable. Cada paso hacia la meta de la justicia requiere sacrificio, sufrimiento y lucha. Requiere incansables esfuerzos y la preocupación apasionada de las personas dedicadas. Seguía visitando los momentos más importantes de la vida del Dr. King, aunque aún no estaba completamente seguro de cuál era la carta que él había protagonizado en todo este juego, pero empezaba a inclinarme por la carta de la justicia. Seguiría observando su vida para asegurarme de que realmente esa fuera la carta. Cada hombre con convicciones debe decidir protestar sobre lo que conforme más a sus convicciones, pero todos debemos protestar. ¿Todos debemos protestar? ¿Pero cómo? Bayard Rustin era un activista veterano de los derechos civiles de los afroamericanos que tuvo una gran influencia en la forma de protestar del Dr. King. Rustin, a su vez, había sido muy influenciado por las enseñanzas de Gandhi y recomendó al Dr. King que se dedicara tan solo a aplicar los principios de la no violencia en esta lucha que acababa de comenzar. No obstante, en el comienzo de su larga aventura, Martin Luther King creía en la autodefensa y además la practicaba. Había comprado armas y las guardaba en su casa como una forma de defensa personal ante posibles atacantes, pero, inspirado por el éxito de Gandhi con el método del activismo no violento, decidió seguir sus enseñanzas y desestimar totalmente el uso de armas. Siempre quiso ir a la India y finalmente pudo verlo viajando allí en 1959. Este viaje le hizo más fuerte que ninguna otra actividad que hubiera desarrollado hasta la fecha, ya que le ayudó a profundizar y a entender la resistencia no violenta y le ratificó en su compromiso con la lucha de la América Negra para obtener de una vez por todas sus largamente deseados derechos civiles. Poco después de su viaje a la India, King afirmó: «Desde que estuve en la India estoy más convencido que nunca de que el método de resistencia no violenta es el arma más poderosa disponible para el pueblo oprimido en su lucha por la justicia y la dignidad humana». King jamás apoyó públicamente a ningún partido político, tampoco a ningún candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Creía en los ideales del socialismo democrático, aunque era reticente a hablar directamente de esta convicción debido al sentimiento anticomunista del pueblo americano en ese tiempo y a la constante asociación del socialismo con comunismo. Sin embargo, el Dr. King consideraba que la estructura básica del capitalismo americano no podía proveer adecuadamente ni siquiera las necesidades básicas de muchos estadounidenses, pero, sobre todo, de la comunidad afroamericana. El Dr. King estaba convencido de que los negros americanos deberían ser compensados por todos los daños históricos que les habían infligido. Sin embargo, deseaba que el dinero que recibieran para satisfacer las injusticias históricas se utilizara para el beneficio de los más desfavorecidos de todas las razas. Continué siguiendo al Dr. King en su dura travesía. Ahora me encuentro en Harlem, Nueva York, y es exactamente el 20 de septiembre de 1958. Puedo ver a una mujer negra que se le aproxima. Súbitamente extrae un abridor de cartas de su bolsillo y apuñala con ese mismo abridor al Dr. King en el pecho. El Dr. King es trasladado a un hospital y operado de urgencia. Allí permanece hospitalizado durante varias semanas. La mujer, Isolde Curry, tenía una enfermedad mental y creía que el Dr. King conspiraba contra ella. Fue hallada mentalmente incompetente para ser sometida a juicio y fue ingresada en el hospital Mathiawan, donde se recluía a los criminales con enfermedades mentales. En 1959, Martin Luther King publicó La medida de un hombre, libro en el que argumenta sobre la necesidad humana del amor a Dios y critica severamente las injusticias raciales de la civilización occidental. Ahora puedo verlo recibiendo el título de presidente honorario de la Sociedad Gandhi en favor de los derechos humanos.
Más adelante, exactamente en 1962, el Dr. King y la Sociedad Gandhi publicaron un documento instando al presidente Kennedy a seguir los pasos de Abraham Lincoln y, utilizando su autoridad como presidente, firmar una orden ejecutiva en favor de los derechos civiles que sirviera como una especie de segunda proclamación de la emancipación. El problema era que en esos momentos todos los ánimos estaban muy encendidos y el presidente Kennedy decidió no emitir ninguna orden ejecutiva. Sin embargo, 52 años después, el documento elaborado por el Dr. King y la Sociedad Gandhi resonaría en los oídos del primer presidente afroamericano electo en los Estados Unidos, Barack Obama, que firmaría una orden ejecutiva con el fin de acabar con la injusticia sufrida por millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. El presidente Obama siguió los pasos de Abraham Lincoln y firmó una orden ejecutiva para el beneficio de los más desfavorecidos de todas las razas. ¿Hubiera sido Obama elegido como presidente de los Estados Unidos sin el sacrificio y ejemplo del Dr. King? Me hice esa pregunta y la respuesta llegó claramente de las palabras del Dr. King. Yo tengo un sueño, que mis 4 pequeños hijos algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Puedo ver al presidente Obama en su despacho reflexionando sobre la pregunta más persistente y urgente de la vida. ¿Qué estás haciendo por los demás? En enero de 2015, el presidente del Congreso, John Boehner, ofreció un discurso en el cual señaló 22 veces que el presidente Obama no podía crear su propia ley de inmigración. Inevitablemente, el número 22 llamó mi atención. ¿Por qué el congresista Boehner hizo esta referencia 22 veces? ¿Se estaba refiriendo a la guerra de los dioses? El presidente Obama anunció la orden ejecutiva el 20 de noviembre de 2014. Eso es, 2 más 1 más 1 más 2 más 1 más 4 igual 11. El número 11 en el 11º mes del año. Este dato me dio mucho en qué pensar. Por otra parte, no podemos olvidar que también el nacimiento del presidente Obama es un número 11. Es un número de desafío. Existen alrededor de 11 millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. El número 11 sigue apareciendo. Sigo observando la vida del Dr. King y de pronto me encuentro ante el asesinato del presidente Kennedy, el 22 del 11 del 63. 11, 22, sumé los números. 2 más 2 más 1 más 1 más 1 más 9 más 6 más 3 igual 25. 2 más 5 igual 7. No pude evitar mirar ese número y advertir que la orden ejecutiva del presidente Obama fue pronunciada 52 años después de la publicación del documento del Dr. King y la Sociedad Gandhi. 52, 5 más 2 igual 7. Exactamente el mismo número 7 y la misma combinación de los números 2 y 5 y al revés, 5 y 2. Verdaderamente intrigado, me pregunté qué era lo que significaba todo esto. Deseaba seguir investigando en la vida del Dr. King con el fin de escoger la carta correcta que jugaba para la luz. Sigo avanzando y ahora nos encontramos en diciembre de 1963. En esa fecha, el Dr. King comenzó una campaña en contra de la segregación racial y la justicia económica en Birmingham, Alabama. La intención de King era provocar arrestos masivos con el fin de crear una crisis que abriera la puerta a la desaparición de la segregación. King fue arrestado y llevado a prisión. Fue su arresto número 13 de los 29 que sufrió. 29, 2 más 9 igual 11. Una vez más me obligó a reflexionar. Desde su celda escribió la famosa Carta desde la prisión de Birmingham. En ella buscaba canales legales para poder llevar a cabo el cambio social. Escribió: sabemos a través de una experiencia dolorosa que la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor. Debe ser demandada por el oprimido. Puedo ver muchas otras marchas y campañas, St. Augustine, Selma, Nueva York, y la marcha de Washington del 28 de agosto de 1963, donde King pronunció su famoso discurso «Yo tengo un sueño». El 14 de octubre de 1964, el Dr. King recibió el Premio Nobel de la Paz por combatir la injusticia racial a través de la no violencia. La fecha destelló ante mí y sumé los números. 1 más 4 más 1 más 1 más 9 más 6 más 4 igual 26. 2 más 6 igual 8. El número 8. Ahora estaba 100% seguro de que la carta del Dr. King era la número 8, la carta de la justicia. Pero aún me quedaba más tiempo de viaje y quería conocer más acerca de su persona. Durante su discurso de aceptación del Premio Nobel, Martin Luther King proclamó que
La no violencia es la respuesta a la crucial interrogante política y moral de nuestro tiempo, la necesidad del hombre de vencer a la opresión y a la violencia sin recurrir a ellas. Creo que la verdad universal y el amor incondicional tendrán la palabra final en la realidad. Esta es la razón por la que el derecho temporalmente derrotado es más fuerte que el mal triunfante. Me pregunté si el Dr. King estaba en lo cierto. ¿Quién es más poderosa, la luz o la oscuridad? O, como afirmó King, el bien o el mal. Se estaba produciendo una guerra entre la luz y la oscuridad, o entre el bien y el mal, pero ¿qué es uno y qué es lo otro? Existe una línea muy fina entre ambos y siempre depende del lado en que te encuentres. Muchas personas en los Estados Unidos justificaron la esclavitud basándose en el Génesis 9, versículos 20 a 27, la maldición de Cam, extendida a su vez sobre Canaán, que fue impuesta por Noé, pero no existe ningún versículo del Génesis donde se indique que Cam era de raza negra. Sin embargo, la narración fue interpretada por algunos grupos religiosos como una maldición que daría una piel negra y subsecuentemente conduciría a la esclavitud de los que la tuvieran. Particularmente en Génesis 25 al 27 afirma: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos». Dice también: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafeta, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». Muchos cristianos creen que Canaán estaba en África. La piel negra de los africanos se asoció con esta maldición de Cam. La esclavitud de los africanos se justificó en forma religiosa usando esos versículos del libro del Génesis. ¿Cómo pueden algunos estadounidenses seguir creyendo o aceptando esto en el siglo XXI? Que la maldición derivada del acto inapropiado de un individuo pueda condenar a todos sus descendientes a una esclavitud perpetua. ¿Cómo no son capaces los estadounidenses de superar esa maldición a toda una raza? Me pregunto qué haría el Dr. King en los Estados Unidos de hoy cuando vemos casos como los de Ferguson o Nueva York, donde se mata a ciudadanos negros sin ninguna razón aparente, tan solo por el color de su piel. Sin ir más lejos, la reciente masacre de la Charleston Church, en donde 9 personas negras fueron asesinadas por un supremacista blanco de 21 años. En lo referente a la política exterior estadounidense, Martin Luther King se opuso intensamente a la participación de los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Asoció la guerra con la injusticia económica. «Veo que esta es una guerra injusta, malvada e inútil. Ha llegado el tiempo de que América escuche la verdad sobre esta trágica guerra. Una de las dificultades para expresarse hoy día reside en que algunos buscan equiparar disentir con deslealtad. Es un día oscuro en nuestra nación cuando las altas autoridades buscan cualquier método para silenciar la disensión. La verdad debe ser dicha, y digo que aquellos que buscan hacer aparecer que todo el que se opone a la guerra de Vietnam es un estúpido o un traidor o un enemigo de nuestros soldados, es una persona que ha tomado posición en contra de lo mejor de nuestra tradición». Como resultado de su posición antibélica, algunos periódicos lo criticaron duramente. «El Dr. King ha destrozado su utilidad a su causa, a su país y a su pueblo». El tiempo del Dr. King en la tierra se estaba acabando. El FBI no lo podía tragar y el mismísimo director del FBI, J. Edgar Hoover, ordenó que lo vigilaran. El FBI siempre intentó debilitar y desacreditar al Dr. King poniendo en duda que fuera un líder creíble y honesto. Poco tiempo después recibiría una carta anónima y perturbadora enviada desde el FBI que le causó un tremendo impacto. La carta decía: «Ninguna persona puede superar el miedo, aún un fraude como tú. Presta tus oídos psicóticos a lo que se te adjunta. Todos tus actos adúlteros, tus orgías sexuales han quedado registrados. Escúchate a ti mismo, tú, sucio animal anormal. Está todo en el registro. Hay algo que tienes que hacer, ya sabes lo que es. Tienes 34 días para hacerlo». Este número exacto ha sido elegido por una razón específica. Tiene un significado práctico muy bien definido. Estás acabado. Solo hay una salida para ti. Es mejor tomarla antes de que tu actuación fraudulenta, anormal y sucia se desnude ante la nación. Puedo ver al Dr. King leyendo esta carta y cavilando sobre el mensaje de los 34 días. Este número exacto ha sido elegido por una razón específica. Tiene un significado práctico definido. El número 34 es 3 más 4 igual 7.
Me recordó de inmediato el número 7 asociado con el asesinato del presidente Kennedy y la brecha de 52 años, 5 más 2, 7, entre el documento producido por el Dr. King y la Sociedad Gandhi y la orden ejecutiva firmada por el presidente Obama. En numerología, el número 34 simboliza el poder de realización de un hombre. La Divina Comedia de Dante dedicaba 33 cantos al purgatorio, 33 al paraíso y 34 al infierno. ¿El FBI le estaría diciendo simbólicamente a King que se fuera al infierno porque era el lugar al que pertenecía? ¿Entendería el FBI la asociación del número 34 con el verso 34 del Sura 2 del Corán? El verso 34 del Sura 2 del Corán se refiere a la rebelión de Lucifer. ¿Implicaba el FBI que King era una reencarnación de Lucifer? En gematria, el valor numérico de la palabra hebrea Al-Ab, que significa Dios Padre, y de Ebie, que significa ángeles de los 7 cálices, es de 34. ¿Ángeles de los 7 cálices? Eran quizás los 7 dioses que iniciaron la rebelión de Lucifer, pero ¿cómo podía saber el FBI sobre los 7 dioses involucrados en la rebelión original? ¿Cómo podían saberlo? El diablo es mencionado 34 veces en la Biblia, una vez en el Antiguo Testamento y 33 en el Nuevo Testamento. Otra interpretación del número 34 es el Axis Mundi, o el eje del mundo, y la religión y la mitología representan el centro del mundo en la conexión entre el cielo y la tierra. No hay dudas de que el Dr. King estaba familiarizado con la interpretación del número 34, principalmente en la Biblia, y comprendió claramente el mensaje. Existe una discusión común entre los numerólogos acerca de la combinación 11-34, en la cual, de atrás hacia adelante, se deletrea infierno en inglés, Hell, 4H, 3E, 1L, 1L. Las personas comunes que atraviesan momentos difíciles y ven constantemente esta combinación 11-34 tienen que estar muy atentas al posible significado. Me estaba quedando sin tiempo y quería presenciar los momentos finales de la vida del Dr. King. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King estaba en Memphis y puedo verlo en la habitación 306, 3 más 6, 9, del Hotel Lorraine. Lo veo claramente y escucho lo que le dice a su amigo, el músico Ben Brauch. «Ben, asegúrate de tocar esta noche, precioso señor, toma mi mano». A continuación, a las 6:01 de la tarde, puedo escuchar un disparo. El Dr. King se encontraba en el balcón del segundo piso del hotel. La bala ingresó por su mejilla derecha, atravesó la médula y se alojó en su hombro. King fue llevado a la sala de emergencias del hospital St. Joseph y fue declarado muerto a las 7:05. Sumé los números. 6 más 1 más 7 más 5 igual 19. 9 más 1 igual 10. Entonces 1. Exactamente como su número de nacimiento, el número de un líder. El Dr. King falleció el 4 de abril de 1968 y al sumar los números hallé 4 más 4 más 1 más 9 más 6 más 8 igual 32. 3 más 2, 5. La Declaración de Independencia se produjo el 4 de julio de 1776. Al sumar los números encontré lo siguiente. 4 más 7 más 1 más 7 más 7 más 6 igual 32. 3 más 2, 5. Es un número 5, pero contiene la misma exacta combinación de números, 32, 3 más 2, 5, que el día del asesinato del Dr. King. ¿Cómo puede ser esto posible? El mismo número y la misma secuencia. Poco después pude ver cómo el alma del Dr. King abandonaba su cuerpo. En su camino hacia la luz se detuvo en Robben Island y su alma fue a saludar a Nelson Mandela. Puedo ver la reacción de agradecimiento de Mandela mientras el alma de King se comunicaba con la del líder sudafricano. De repente, resonaron poderosamente dentro de mí las siguientes palabras. Tengo el sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su fe. Sostenemos la verdad evidente de que todos los hombres son creados iguales. Escuchando esas palabras, me hallé de nuevo en el lugar del aprendizaje. Coco y Kika me estaban esperando. «¿Cómo fue tu viaje?», preguntó Coco. «Fue una experiencia transformadora», le respondí. «La luz te está aguardando», me advirtió Kika. Caminamos por el pasillo y golpeé la puerta del despacho de la luz. «Pasa, Sebastián, y toma asiento», dijo la luz y continuó. «Cuéntame sobre la carta de Martin Luther King». El número de la carta del Dr. King es el 8, la carta de la justicia.
Esta carta representa un entendimiento consciente de que tus actos y decisiones poseen consecuencias a largo plazo y, por lo tanto, tus circunstancias presentes y futuras son el resultado de esas decisiones y acciones. La carta representa justicia, ecuanimidad y verdad. Señala también que la ley debe estar al servicio de esta justicia. Serás tratado según tus acciones y juzgado de acuerdo a ellas. La Carta de la Justicia se ocupa de la revisión de tu vida y de la ley de causa y efecto, afirmando que todos los actos y todas las personas están siempre conectados. Esta carta refleja la verdadera distancia que existe entre la luz y la oscuridad. Aquí en la luz hemos elegido experimentar la revisión de nuestra vida, mientras que para las almas de la oscuridad no existe esta revisión. En la oscuridad ven de una forma diferente la ley de causa y efecto. Para los seguidores de la oscuridad, esa ley no se debe experimentar ya que no ayuda a la superación humana. Históricamente, el concepto de justicia se le atribuye a Atenea, una de las 22 divinidades originales de las que tú me hablaste. Atenea llama al fin del ciclo de la venganza. Sin embargo, tú también me dijiste que ella se unió inmediatamente a la oscuridad, justo después de la rebelión de Lucifer. ¿Puede ser que el hecho de esta unión de Atenea con la oscuridad sea la causa de tantas injusticias que ocurren en la tierra? Esta carta también se conecta con Isis, quien era considerada la diosa de la justicia en el antiguo Egipto, pero al mismo tiempo representa la redención del alma humana. La carta número 8 ilustra a una mujer sentada en un trono. En su mano izquierda sostiene una balanza y en su mano derecha empuña una espada. A su lado hay una esfinge, un león y un genio con alas. Sobre ella se levanta una tortuga, también con alas, y a su lado hay un toldo con una cruz insertada en el mismo. Esta mujer imparte justicia de forma imparcial de acuerdo a las leyes de los dioses. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cuáles son esas leyes de los dioses? ¿Acaso existen? ¿Son reales o son imaginarias? La mujer utiliza su espada para la lucha a favor de la fe. El simbolismo de la carta 8 nos dice que los gobernantes injustos ascienden a posiciones de influencia solo porque ejercen una conducta mucho más implacable que sus colegas, representando el equilibrio entre el espíritu de Dios y el espíritu de los hombres mientras están en la tierra. Esta carta representa a la vida como una constante lucha entre el bien y el mal, pero que, al final, la justicia es un regalo divino. La justicia de Dios juzgará a la justicia de los hombres, afirmé como conclusión. «Excelente, Sebastián, excelente», dijo la luz. «Ha sido un viaje memorable e inolvidable hacia mi propia época», confesé. «Y ahora dime, ¿cuál es el mandamiento del Dr. King que traes a la luz?», preguntó la luz. Al principio estaba indeciso. Pensé que simplemente citando al Dr. King, el mandamiento sería «La justicia es realmente la medida del amor» o «La justicia es el amor que corrige lo que se revela en su contra», pero al fin decidí traer algo más simple, señalé. «¿Qué es exactamente?», preguntó la luz. «La justicia es la verdadera paz», respondí. «La justicia es la verdadera paz», repitió la luz. Me gusta mucho. ¿Hay algo más que quieras contarme antes de regresar a preparar tu próxima misión? Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día en el cual todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro. Libres al fin, libres al fin. Gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin, concluí.